Señoras y señores, en su pantalla, Más TV. Y con ustedes su anfitrión, Ernesto Bautista. Saludos a la gente hermosa, preciosa de Más TV, desde Massachusetts para el mundo. Más TV, el programa de televisión más impactante en todo Boston, Massachusetts, llega a la República Dominicana. Ahora, cada domingo de 9 a 10 de la noche, por Mi Turno TV. Más TV, con la conducción de Ernesto Bautista, la más dinámica producción de televisión de Boston. Ahora, por Mi Turno TV, los domingos de 9 a 10 de la noche. Más TV, el que más se ve. Todos los domingos de 9 a 10 de la noche por Mi Turno TV, cubriendo toda la República Dominicana y más. Hola, damas y caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos con su servidor y amigo de siempre. Grato es siempre el placer para nosotros compartir con ustedes las informaciones, el entretenimiento y todas esas cosas interesantes que ocurren en el nivel de nuestras comunidades, en el aspecto social, en la cultura, en el deporte, en lo que tiene que ver con la educación y obviamente pues la sociedad lo incluye todo. Bueno, hoy nosotros esperamos que el contenido que traemos para todos ustedes sea grato y que sirva también de enseñanza. Hoy, como siempre, a través de Mi Turno TV, una televisión de impacto en toda la República Dominicana, en el sistema de cable y también un programa globalizado, porque estamos en todas las plataformas digitales, por lo tanto, no hay lugar en el globo terráqueo en donde no penetre la señal de Mi Turno TV. Este programa también vamos a informar por adelantado que siempre va a quedar en nuestra plataforma, en YouTube, en Ernesto Bautista Más TV y también en nuestras redes sociales como Facebook, Más TV Show, en Instagram, Más TV Show, en X, Más TV Show. Este programa llega a todos ustedes cada domingo por Mi Turno TV, de 9 a 10 de la noche, para que lo tengan pendientes y no se lo pierdan. Señores, en la ciudad de Lawrence, la organización que siempre está activa en materia de cultura y de literatura y de todos estos eventos, inclusive artísticos, que es el Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra, llevó a cabo una actividad muy interesante, que fue un encuentro con Minú Tavares Mirabal. Sí, señoras y señores, este encuentro conglomeró a decenas de personas, inclusive hasta el alcalde de la ciudad y otras personalidades que estuvieron allí en esta actividad, que procuró dar a conocer el lanzamiento de un libro interesante acerca de la historia de las hermanas Mirabal. Recuerden ustedes que Minú Tavares Mirabal es hija de dos héroes de la República Dominicana, de Manolo Tavares Justo, fundador del movimiento revolucionario 14 de junio, apresado y torturado por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y la muerte de las hermanas Mirabal, producto de todos esos acontecimientos políticos. Minú Tavares Mirabal es hija también de Minerva Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, las tres mariposas. Entonces, este libro titulado Viva en su jardín fue escrito y trabajado por los relatos de su tía, Dedé Mirabal.
la hermana de las mariposas sobrevivientes. Dedé Mirabal llegó a relatar pues su versión, la que se considera la verdadera historia de la familia Mirabal y de las hermanas Mirabal por consiguiente. De manera que vamos a escuchar relatos interesantes en esta actividad proyectados a través de este programa en el día de hoy, que yo espero que ustedes lo disfruten al máximo. Más TV está en el aire. Tenemos esta proyección para todos ustedes desde el Centro Multicultural, ubicado en el 15 de la Union Street, en el downtown de la ciudad de Lawrence, por el Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra. La visita, la presencia, la disertación, las explicaciones acerca de lo que es este nuevo material que relata la historia de las hermanas Mirabal. Adelante, señor director. Minú Tavares Mirabal estuvo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, para presentar un libro titulado Vivas en su jardín, el cual refiere la historia de las hermanas Mirabal, las mariposas, Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas durante la tiranía del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina en la República Dominicana. El libro, escrito originalmente en español por Bélgica Adela Mirabal, conocida popularmente como Dedé, en el año 2009, es un relato sobre su vida y la de sus hermanas desde su nacimiento en el poblado de Ojo de Agua. El relato nos ofrece una mirada íntima y sin precedentes a la vida de una familia que por décadas sufrió en carne propia la crueldad del régimen de Trujillo. El prólogo del libro lo escribe la galardonada escritora, poeta y ensayista dominico-americana Julia Álvarez, quien escribe que el libro Vivas en su jardín era el libro que ella necesitaba tener a mano cuando escribió su mundialmente reconocido libro sobre las hermanas Mirabal en el tiempo de las mariposas en el año 1994. Gracias al apoyo también recibido de la University Press of Florida y St. Joseph University de la ciudad de Filadelfia, con el título Alive in the Garden: The True Story of the Mirabal Sisters and Their Fight for Freedom. ¿Por qué a usted no la mataron? Es una pregunta que constantemente le hacían a Dedé Mirabal. Para contarles la historia, respondía ella. Nos cuenta la historia de sus tres hermanas, también conocidas como las mariposas, cuya oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina les costó la vida. Este hecho consternó de forma tal la conciencia del pueblo dominicano que a pocos meses de su trágico asesinato se llevó a cabo el ajusticiamiento del dictador, específicamente el 30 de mayo. Dedé Mirabal se dedicó en cuerpo y alma a mantener a los 6 hijos de sus hermanas y los 3 de ella, unidos como hermanos y hermanas, y ella como la figura materna indomable e incansable. En el encuentro feminista latinoamericano celebrado en Bogotá, Colombia, se aprobó declarar la fecha en la que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 Patria, Minerva y María Teresa como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en Latinoamérica. Casi 20 años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 54-134 del 17 de diciembre de 1999, designó ese día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que hoy se conmemora en casi todas las naciones del mundo. La bienvenida a nuestro alcalde Brian de Peña, que también tiene algo para nuestra querida las hermanas Mirabal, que vivan.
y le entiendo. Y todos, yo sé que quieren escuchar, a mí no. Pero déjenme decirles que tuve el privilegio, y espero que muchos de ustedes también puedan darse el lujo de visitar aquel hogar que está impregnado de historia, impregnado de recuerdos, y de verdad que me siento tan emocionado y hasta nervioso hoy de estar aquí como alcalde de la ciudad, reconociendo no a una dama, a una familia completa que cambió la historia del dominicano, que nos enseñó que el coraje y el valor de los hombres y mujeres de la República Dominicana es peligroso ponerlo en juego. Reconocerle a esta gran dama, a esta hija de esa gran familia. Valentía, la memoria de las hermanas Mirabal y su lucha por la libertad, narrada con profunda verdad y compromiso en su obra Viva en su jardín. Su testimonio mantiene vivo un legado de dignidad, coraje y resistencia que siguen inspirando al mundo. La ciudad de Loren expresa su más sincero agradecimiento por su visita y presentación y por compartir con nuestra comunidad una historia que educa, honra y fortalece el espíritu de la libertad. Considere este certificado como una cálida bienvenida a la gran ciudad de Lawrence, Massachusetts. Firmado Brian A. de Peña, alcalde, 21 de mayo del 2025. Es que este libro de Vivas en su jardín, las memorias de Dedé Mirabal, tiene una larga historia, una historia que empezó desde el mismo 26 de noviembre de 1960, cuando llegó la noticia a través de un telegrama que llegó a una casa a donde nadie había dormido y a donde mi abuela se había a medianoche, 3, 4 de la mañana, levantado a todo el mundo a decirle que arreglaran la casa y que limpiaran, que las muchachas no habían llegado y que eso era porque las habían matado. Y cuando llegó el telegrama que decía que estaban vivas, decía que habían tenido un accidente, nadie lo creyó. Como nadie creyó jamás lo del accidente, porque los cuerpos hablaban por sí solos y contaban de la muerte a palos que habían sufrido tanto Patria Minerva como María Teresa, y también el valiente conductor que las acompañó esa vez, sabiendo el peligro y el riesgo que corría, que fue el Rufino Antonio de la Cruz Isla. Entonces, en ese mismo momento en que Dedé, como loca, salió corriendo, y cuando llegó al destacamento de la policía que entró, no quiso que mi abuela se desmontara, y ahí le confirmaron que ya estaban muertas, y ella salió gritando de ese destacamento diciendo: mamá, devuélvase para la casa que a sus hijas las mató Trujillo. Y empezó a gritar como una tromba por las calles de Salcedo, con los 2 o 3 personas que se atrevieron a caerle atrás para pedirle que se callara, y empezó gritando: asesino, asesino, las mataron, asesino, las mataron, Salcedo, ven a ver, aquí están tus hijas, cuando regresó con los cadáveres. Y desde entonces para allá nunca se cayó, nunca. Nunca dejó de contar esa historia. Lo asumió como su responsabilidad de vida, que esa historia no se olvidara,
que se supiera por qué razón sus hermanas habían sido asesinadas, como dice Pedro Mir, o asesinadas. Y no paró de contarlo a todo el que quería escucharla y al que no quería también, porque esa fue su responsabilidad. Y en asumir esa responsabilidad, no importaba si aparecía un niño o una niña de 5 años o de 15, o una persona mayor, que iba a veces con las preguntas más indiscretas y más terribles, porque la gente a veces no se da cuenta, pero te hace preguntas muy duras, como si pensara que no estamos hablando de nuestros propios seres queridos. Y entonces te preguntan, ¿y cómo? Dígame la verdad, ¿cómo fue que las mataron? ¿O fue verdad que fue a palos? Es decir, te hacen esa pregunta. A nosotros mismos, los 6 huérfanos que quedamos y que ella también se encargó de criar como su otra responsabilidad, nos preguntaban así, desde si nos acordábamos de ellas o si no nos daba miedo vivir y dormir en esas casas donde quedaban sus recuerdos. Y ella contestaba a todo el mundo con la misma sencillez, con la misma verdad siempre, en sus palabras, lo que había pasado, y decía siempre, sobre todo quiero contárselo a los jóvenes, a todo el mundo que quiera escucharlo, porque esto no puede olvidarse. Y se encargó de recoger todo, de organizar después con mi abuela poco a poco lo que es hoy la Casa Museo Hermanas Mirabal, de la que recién hablaba o mencionaba el alcalde cuando decía sus breves palabras. Y ella empezó aquella casa que era nuestra casa, porque era una casa familiar, a donde dormíamos, de donde comíamos, a donde íbamos a la escuela, a donde mi abuela vivió su dolor inmenso, terrible, que tampoco paró nunca y que se reiteró además con el asesinato 3 años después de Manolo Tavares, mi padre, que era, digamos, que el hijo que ella no tuvo, como ella misma decía. Y allí también se veló tanto su cadáver como el de su cuñado Jaime Ricardo Socias, que fue uno de los 14 guerrilleros que fueron asesinados por haberse alzado en armas contra el gobierno de facto que había derrocado el primer gobierno democrático que tuvo la República Dominicana en toda su historia, hasta ese momento. Y ahí vivimos esa historia, y ahí llegaba la gente día a día, nosotros sin saber muchas veces, sin estar esperando, a veces estábamos comiendo o desayunando o bañándonos, haciendo nuestra vida normal, y llegaba una guagua de Barahona o de cualquier lugar que quería venir a pagar tributo, a conocer la casa. Y esa fue así, poco a poco imponiéndose y dejando de ser nuestra casa para pasar a ser la casa, yo digo siempre, de la patria dominicana. Y ahí estaba mamá, como si ella misma fuera parte también de ese museo. Estaba ella, que además de pronto se acostó un día con 3 hijos, que al día siguiente tuvo que hacerse cargo de 6 más, de 9. Y lo hizo con una generosidad, con una entereza, con una grandeza, que solamente uno es capaz de entender cuando tiene sus propios hijos. Porque yo misma, después que tengo mis hijos, me he preguntado si yo sería capaz de hacer lo que ella hizo. Y no lo sé. O sea, de pronto que me aparezcan 6 hijos más, 6 sobrinos de los que me tengo que ocupar
que tengo que dar la cara por ellos, que ir al colegio a decir, no, mire, que ese muchacho se portó mal porque usted sabe que, es decir, o responsabilizarse o dar la cara por mí, por ejemplo, que me vivían metiendo en líos políticos y que ellos no querían. Y porque tenían el normal temor que puede tener cualquiera a quien le han asesinado prácticamente toda su familia. Y mi abuela no quería que estuviéramos en política, ni que estuviera yo, ni que David, ni que ninguno de nosotros. Y estábamos durante la dictadura de Balaguer y era un peligro real que podía haberse dado, que nos mataran. Y ellos tenían ese temor. Y mi abuela decía, no, es que ya. Me mandó a estudiar para Canadá con 15 años. En aquella época no había ni televisión ni teléfono. Vivíamos allá en este campo, que era bien campo en aquel momento todavía. Y ya no hay campo en la República Dominicana, porque ya todo está intercomunicado, no lo hay en ninguna parte del mundo. Pero en aquel momento sí. O sea, y con 15 años ella se desprendió de sus niñitas y me mandó fuera para tratar de salvar la vida, porque ella decía, ya nuestra familia ha dado toda la cuota de sangre que le correspondía. Y ese era su temor. Y sin embargo, y ahí estaba Dede todos los días, cada día, acompañándola. Ahí estaba nuestra casa abierta siempre. Les voy a contar una anécdota para que ustedes vean. Yo debía tener, no sé, 13 años, 14 años, y era un sábado, y nos levantamos, y yo estaba en el baño, y de pronto me estaba corriendo, y oigo, ven, apúrense, que llegó un grupo de personas a visitar el museo. En el museo no, a visitar la casa, porque no era ningún museo en aquel momento. Y entonces yo salí corriendo del baño, y estaba en la habitación, dormíamos en esa habitación, Jacqueline, la hija de María Teresa, y yo, y dormíamos ahí, y es hoy la habitación de María Teresa, está su trenza ahí exhibida y todas sus cosas, y era nuestra habitación, y yo estoy ahí peinándome frente al espejo, no sé si me había cepillado muy bien porque fue corriendo, y oigo a mamá que viene por ahí, y esta era la habitación de mamá Chea, y aquí vino Patria, cuando le destruyeron su casa se mudó con su bebé y vivió aquí los últimos meses de su vida, y viene entrando por la habitación donde yo me estoy peinando frente al espejo, y ella dice, y esta era la habitación de María Teresa, y yo me quedo así con el cepillo, y esta era la trenza, y esta era la cama, y esa es Minú, la hija de Minerva. Minú. Petrificado. Sí. Y dice, ella se encima, ¿cómo tú me haces eso? Digo, mamá, pero que tú crees que nosotros somos piezas del museo también. No somos eso. Entonces, esa era la responsabilidad que ella tenía que asumir, que lo hizo siempre con tanto amor, y cada vez que llegaban todos los niños hasta el final, al final de su vida, en el 2014, cuando ya iba a pocos días antes de cumplir los 90 años, todavía hasta el final había que decirle, pero espérate mamá, no vaya hoy para el museo. No, pero es que viene un grupo de niños y seguramente se quieren tomar alguna foto y seguramente quieren preguntar. Y entonces contaba las historias, y contaba aquellas historias tremendas, durísimas, o sea, es que no les puedo ni decir, o sea, de pronto con una tranquilidad enorme, ella te decía, como cuando decidió cortarle la trenza a María Teresa, que ella no sabía por qué razón le había, búsqueme una tijera porque ella quería que le quedara algo de María Teresa con ella, y la cortó y la guardó ahí, y cómo se encontró con las señales del ahorcamiento y del apaleamiento de su hermanita más pequeña, que era para ella casi como su hija.
y te lo contaban con una tranquilidad así, tremenda. Entonces, nosotros con una memoria maravillosa, extraordinaria, porque la tenía, recordaba todo, toda la familia, todo el mundo, y entonces empezamos, mamá, eso hay que escribirlo, y hay que escribirlo, y ella decía, yo no soy escritora, bueno, pero vamos a escribirlo, entonces vamos a grabar ese testimonio tuyo para que no se pierda. Y cada vez era como más evidente porque el tiempo es implacable, como dice el cantautor, y pasa, ¿verdad? Y esas huellas que deja se podían perder. Así que decidimos elaborar una serie de preguntas y le pedimos a una escritora dominicana que se las hiciera, a Ángela Hernández, y le dijimos que hiciera las preguntas así que transcribiera eso, lo que ella hizo, y entonces después pues a mí me tocó compilar todo eso, y eran como 700 páginas, porque si había algo que no era difícil era hacer hablar a Bebé Mirabal. Entonces, pues ella ahí contaba todo, todo lo importante y algunas cosas que no lo eran tanto, pero como ella tenía esa memoria prodigiosa, pues ahí estaba todo. En algún momento creo que hasta se acordaba de cuál era la cantidad de clientes que podían llegar por día o las recuas de mulos que iban al negocio a comprar. Y entonces, les confieso que me dio muchísimo trabajo, me pasé como 3 años con esas memorias, y cada vez que me ponía a trabajar con ellas, a tratar de darle forma y más coherencia que la simple, porque la gente cuando habla, así debo yo estar haciendo divagaciones aquí ahora mismo, y tal vez perdí el hilo de algunas de las cosas que empecé a contar, pero eso mismo pasa con esas memorias así habladas, así que hay que darle esa coherencia. Y entonces el libro pues salió. Lo más difícil y lo más importante era justamente que no perdiera nunca su voz. Y la verdad es que hoy yo lo leo, lo estaba revisando para venir para acá y me parecía estarla escuchando. Y entonces ella quería, como ella decía, que sobre todo la juventud, que en los hombros de la juventud era que estaba precisamente el futuro de la patria dominicana, debían tener a mano esa historia. Y entonces decía siempre, como hay tantos dominicanos en el exterior, muchos de esos muchachos no hablan español, yo quisiera que el libro se traduzca al inglés. Y entonces eso es lo que estamos celebrando en el día de hoy, en esta tarde, con ustedes, a quienes les agradezco que nos acompañen en esta primera presentación del libro en inglés. Lo primero que quiero decir es pedirle a Ana Martínez que se pare. Ella hizo la primera traducción del libro. Y a Heather Hens, que es profesora de español en la Universidad de San José, que llegó allá queriendo traducir el libro y que terminó trabajando en la traducción de 2 libros en Vivas en su jardín, que lleva este nombre, Alive in the Garden, The True Story of the Mirabal Sisters, y tradujo también el libro que yo escribí, el libro que yo escribí, que es una recopilación y contextualización de las cartas de amor que se escribieron Minerva y Manolo durante su noviazgo y durante sus días en las cárceles de Trujillo. En español se llama Mañana te escribiré otra vez. En inglés se llama Minerva Mirabal y Manolo Tavares, Love and Resistance in the Time of Trujillo. Así que
Heather ha hecho también una labor de mucho amor con esta historia. Yo le digo que ya ella es dominicana aplatanada. Ustedes la van a oír en un momento. Y siento que estoy cumpliendo un deseo atesorado muchísimo por Bebé Mirabal, por mamá. Y ese deseo es que este libro estuviera no en sus manos, porque yo estoy hablando en español porque ustedes todos y todas hablan español, pero en las manos de sus hijos, de sus nietos y nietas, que van a poder conocer de la voz directa de una protagonista de esa historia lo que pasó en la República Dominicana, cuánto sacrificio, cuánto trabajo ha costado a nuestro país superar épocas tan oscuras y quizás seguir trabajando para que esas oscuridades no vuelvan a cubrir con su manto nuestro país y tampoco el mundo, que está muy en peligro. No tengo que profundizar, porque ustedes lo saben y lo están padeciendo. Muchas gracias. Doña Dede empieza con la familia, o sea, empieza con la historia de sus padres, cómo se conocieron, habla de su niñez. Aquí tenemos una foto de la casa en Ojo de Agua, pequeños juegos que jugaban, canciones que cantaban, pues es realmente es muy rico leer eso. Luego cuenta la historia de cuando conocieron sus futuros esposos, los matrimonios, cuando empiezan a nacer los niños y todas esas historias familiares para realmente ayudarles a conocer a la familia. Y mientras tanto va explicando cómo la represión seguía en aumento, cómo la familia sufrió las consecuencias, ¿no?, de esa represión y claro que luego explica cómo se formó el movimiento revolucionario 14 de junio. Luego sí cuenta su experiencia durante la tragedia del asesinato de las 3 hermanas y lo que ocurrió después, que es algo que se olvida muchas veces, ¿no? Sí, hay varias películas o series que cuentan la historia, pero ella nos cuenta cómo era la vida después, para ella, para su madre, para toda la familia, y pues eso es una gran parte del testimonio, de sus memorias. Y al final, pues nos cuenta sobre la vida de sus 9 hijos, y cómo la familia seguía creciendo y aportando a la vida en el país, y ella misma, como ella también pudo transformarse durante esos años y seguir adelante. Y nos deja con un capítulo que en español es no hay sitio, no more room for dictatorship. I've been working with the English version. Ya no hay sitio para dictaduras, ¿no? Y es como un pequeño aviso que es fuerte, ¿no? Pero es decir, mira, aquí hay unas lecciones que hay que aprender. Y bueno, pues entonces eso es el contenido del libro. Nos recuerda que sus hermanas están siempre vivas en su jardín, y ahora Doña Dede, que en paz descanse, también está ahí con ellas. Así que ese es el contenido del libro. Hay unos apéndices también, unos discursos que dio Minú hace unos años sobre el trabajo de Doña Dede. De sangre, las mariposas. ¿Será que para un futuro con este proyecto ustedes van a hacer una película también? Bueno, nosotros no hemos hecho ninguna película. O sea, las películas las han hecho productores. La de Julia Álvarez fue Showtime y HBO, que se unieron para hacer En el tiempo de las mariposas. Y esa de Trópico de Sangre fue una producción que dirigió finalmente Juan de Lancer.
Y hay otro documental que se ha difundido mucho que se llama Codename Butterflies, Código Secreto Mariposas, que hizo con la OEA, o sea, hizo una productora chilena y consiguió financiamiento de la OEA para hacer el libro, el documental, con muchas entrevistas y eso. Y hay otros proyectos por ahí más. A mí me han propuesto varios directores hacer una película con Mañana te escribiré otra vez, el libro de las cartas de Manolo y Minerva. Pero la verdad que a todo el mundo yo lo que le digo es que me tienen que presentar un guión, porque definitivamente ustedes no saben lo que es caer en las manos de la simplificación y de la banalización de historias y sobre todo de la tentación de jugar con la imagen de los latinos en los Estados Unidos, tristemente. O sea, la primera vez que a mí, les lo cuento, la primera vez que a mí me mandaron el primer borrador de guión que me mandaron de HBO, y era HBO solamente en ese momento, empezaba la historia con una escena de esta escritora, como empieza el libro de Julia Álvarez, que está buscando la casa de Bebé Mirabal para ir a entrevistarla. Y el chofer, y le dice al chofer que estaba medio perdido, que pregunte. Y el chofer le contesta, o sea, que le pregunte a alguien. Ella le dice que le pregunte a alguien en la calle, no le está preguntando que lea algo, ¿verdad? Y el chofer le contestaba, es que aquí nadie sabe leer por aquí. O sea, ni siquiera era para leer. O sea, no era como enséñale la dirección, que la vean. No. Era eso. Ese desprecio así que subyace. Y que ahora pues se puso de moda, ¿verdad? Porque ahora nosotros somos ciudadanos de quinta categoría. Ustedes que viven aquí en este país, porque ni son blancos, ni son rubios, ni son ricos. Entonces ustedes son ciudadanos de quinta categoría y además no hay interés de disimularlo, o sea, ninguno, es a la franca. Váyanse para sus países que aquí no los queremos, porque no son ni blancos ni ricos, porque los otros migrantes sí son buenos, ¿verdad? O sea, se acaba de anunciar hace unos días que no hay asilo para nadie en el mundo, solamente para los africanos. ¿Quiénes son los africanos? Los sudafricanos blancos que llevaron a cabo el apartheid en Sudáfrica. Y esos sí pueden venir para acá, que por demás no tienen ningún interés en venir para acá. Entonces, y que además está abierta la migración para todo el que esté dispuesto a invertir $5 millones aquí. No lo estoy... Ustedes lo leyeron, lo dijo el presidente o lo escribió en sus redes sociales. O sea que ahí es eso lo que estamos enfrentando y ese es el mundo que nos están imponiendo y queriéndose imponer también. Y es un peligro muy grande. Siempre, y una de las razones más importantes para mí, siempre del aprendizaje de haber venido de una familia que sufrió la tragedia que sufrió, es el hecho de la necesidad de justicia. O sea, en la República Dominicana nosotros vivimos en el reino de la impunidad. Los asesinos, o sea, nosotros estamos hablando de estas historias, pero no nos vamos a mentir. Eso es el único juicio histórico de la República Dominicana fue el que condenó a los asesinos de las hermanas Mirabal. Y a los 2 años estaban sueltos. Y ahora lo están negando. Ahora están diciendo que no. O sea, que no, que eso no ocurrió. Ahorita nos van a decir que tampoco vivieron las hermanas Mirabal, que eso es un mito, que se lo inventaron. Porque además ahí tenemos a Ranfito que anda diciendo que no, que su abuelo no hizo eso. Lo hicieron de maldad, ¿verdad? Todos esos años para hacerle daño desde el 49. O sea,
Y esta gente miente con tranquilidad. No les importa, ellos mienten. Mienten. Ustedes tienen un presidente que miente todos los días de su vida. Todos los días. Que anuncia unos aranceles a las 7 de la mañana, que los quita a las 9 y que lo dice delante de todas las cámaras, diciéndolo en la Casa Blanca, contando que un millonario amigo de él se acaba de ganar $2.500 millones con ese anuncio que él hizo más temprano. O sea, y ustedes, eso está ahí, lo ven. Claro, eso no sale en Fox. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay y le va a costar muy caro a la humanidad. Entonces les digo, nosotros sabemos lo que significa la justicia y tener justicia. Pero a veces la gente la ve lejos. O sea, ustedes piensan que tal vez no pasa nada hasta que cojan a alguno de ustedes y lo deporten para una cárcel en El Salvador sin haber cometido ningún delito, estando sus papeles en regla y enviándolo para allá a guardar una prisión sin habérsele hecho ninguna investigación. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y lo que hacía Trujillo? Que me lo digan. O sea, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no me ha pasado a mí todavía. Ahora, cuando lo viva cerca, cuando no sea un salvadoreño al que se lo hagan, entonces ahí vamos a darnos cuenta. O sea, ¿qué pasa, no? La justicia es fundamental. Sin justicia no hay democracia. Y nosotros sabemos, lo hemos vivido, lo hemos padecido en la República Dominicana. Y por eso, porque no hubo nunca justicia, aparecen estos sinvergüenzas que ahora dicen que lo que pasó, no pasó. Que el pobrecito de Trujillo era un tonto que permitía que la gente cometiera crímenes para que se lo achacaran a él. Pobre tipo. Era muy cercano a lo que vivió la humanidad en los años 30, 20, 30 del siglo pasado. Gracias por estar aquí. Y yo sé que muchos de ustedes, por la edad, porque están aquí, por todo tipo de razón, saben un poco de la historia de las hermanas Mirabal. Pero escuchar la historia verdadera en voz de la única sobreviviente, de Mirabal, con su representante aquí permanente, Minú Tavares Mirabal, es un verdadero privilegio, como fue para mí. Yo soy periodista de profesión, pero usted sabe que uno empieza la vida por aquí, pero la vida te lleva para allá. Y en esta etapa de mi vida trabajo como traductora. Y un día Minú, en uno de sus andares políticos, me llama en medio de un escándalo político que me va a llamar una persona de Filadelfia que está interesada en el libro Vivas en su jardín. Ya yo tenía un año trabajando Vivas en su jardín, de español al inglés, pero como periodista, los periodistas, por lo menos los periodistas de antes, de los periodistas de mi edad, nada se publicaba si no pasaba por la mano del corrector de estilo. Y yo acostumbro a trabajar lo que hago, pero tengo que tener un corrector de estilo, porque 4 ojos ven más que 2. Y digo, pero qué maravilla, ¿quién es? Oh, fue la que hizo el libro de las cartas de Minerva y Manolo. Perfecto, cerró, me dejó como es normal entre los políticos como Minú. Me dejó y desde ese entonces, hace creo que más de 2 años, Heather y yo hemos estado trabajando. Yo resido en Santo Domingo, aunque me crié en Nueva York y soy producto de la City University of New York. Hemos estado trabajando
es la primera vez que nos conocemos, pero hablábamos prácticamente, físicamente, pero prácticamente hablábamos todos los días, porque ya yo tenía gran parte del libro hecho, revisar el trabajo, pero ya yo sabía que ya yo iba a contar con una mano de apoyo. El proceso fue un poco largo porque les voy a confesar que en algunos momentos del proceso de traducción, y ahora mismo estoy completamente engranojada, me tenía que parar de la silla, alejarme de la computadora, irme, esperar un día, procesar lo que acababa de leer, que no lo creía, pero lo tenía que creer porque lo estaba diciendo doña Dedé, y al otro día volver a ver si volvía a retomar con el mismo ritmo y mantener la voz de doña Dedé en mis oídos y en mi cerebro. Esos yo creo que también le sucedió a Heather. Fueron capítulos algunos muy difíciles. Ya ustedes cuando tengan la oportunidad de leer el libro sentirán, creo, lo que sentí yo y sintió Heather, y claro, Minú vivió. Nosotros lo sentimos en letra y papel, pero la familia Mirabal Reyes lo sintió en carne propia. Entonces, el libro, cuando finalmente creo que he terminado, porque final de la lectura de borrador primero, final de la lectura borrador 2. ¿Cuántos borradores? 6 o 7 en menos de un año, porque vamos a poner o hacer la investigación de lo que Dedé estaba diciendo, pero tal vez nosotros teníamos que verificar, porque con el tiempo las cosas se van olvidando o se van olvidando. Y entonces nosotras, yo chequeaba, entonces se lo pasaba a Heather chequeaba, me lo mandaba a mí para que lo volviera a chequear, y entonces así nos pasamos en ese ping-pong durante casi 2 años. Recuerdo que cuando le mandé lo que yo pensaba, el último borrador, le dije, acabo de cortar el cordón umbilical y lo estoy mandando, pero estoy mandando un hijo, una hija. Como siempre, Más TV y el saludo matutino desde Massachusetts para el mundo. En esta oportunidad, desde el Centro Multicultural en la ciudad de Lawrence, con nuestra querida, distinguida y honrosa presencia de Minú Tavares Mirabal. ¡Qué placer! Muchas gracias. ¿Cómo te sientes con el recibimiento que has tenido hoy de este público? Maravilloso, ¿no? Aquí no hay queja en Lawrence jamás. Si esto es como una extensión de la República Dominicana y después una extensión de allá de la provincia, hermana Mirabal, porque hay mucho salcedense, mucho tenarense aquí. Así que estamos muy contentos y todo un éxito en este hermosísimo Ateneo de Nueva Inglaterra, que es precioso, que debieran visitar todos los dominicanos y dominicanas que tengan cerca por ahí las exposiciones que hay y todo. Es muy acogida, muy bien acogida me sentí. Qué bien, yo me alegro muchísimo y vimos pues el entusiasmo de la gente que vino a escuchar acerca de la historia de tu familia, acerca de la historia de las mariposas y sobre ese libro que tienen ustedes ahora en circulación, Vivas en su jardín, sí, de Dedé Mirabal. Mi tía mamá. Exactamente. Ella, mi tía que sobrevivió y que me crió. Y esas son sus memorias donde cuenta su vida y cuenta la historia de la vida de sus hermanas. Entonces ella quería siempre que el libro se publicara en inglés. Y aquí estamos. Se hizo la traducción gracias a la Universidad de Florida, a la
al departamento de prensa de la Universidad de Florida, a la Universidad de St. James, de St. Joseph en Filadelfia, y bueno, con las traductoras al inglés que nos acompañaron también esta noche en la puesta en circulación, que son Heather Hens y Ana Martínez. Así que ha sido un acto muy hermoso, muy conmovedor. Me siento muy contenta y muy agradecida de la gente. Bueno, Ana Martínez, Nani. Y sí, y Heather Hens. Y Heather, pues hablaron del sacrificio, de todo el trabajo, todo el esfuerzo que hicieron. Pero es una edición maravillosa, exacto, muy completa, con un gran contexto. Creo que va a ser de mucha utilidad para todo el público angloparlante que no conoce la historia, que no conoce lo que pasó. Y está el libro muy bien complementado, con mucha información, una hermosa edición. Y se está vendiendo pues con una oferta muy especial desde la universidad, con un código. Sería bueno tal vez que usted lo ponga en la pantalla. Correcto. Para el que lo quiera comprar, porque el libro lo venden en Amazon, pero ahí sale muy barato, con un especial, con un código que dieron precisamente para la publicación. Para un descuento. Correcto. Sí. Y vale la pena para los dominicanos que tienen hijos, que estudian en inglés, que puedan darles a conocer la historia. Creo que valió la pena el esfuerzo, el sacrificio, las exigencias de la universidad, porque el libro es muy bueno. Qué interesante. Se llama Alive in the Garden. Ok, en inglés. En inglés. La traducción en español es Vivas en su jardín. Muy interesante. Yo diría que muy oportuno en estos tiempos, a pesar de que, como tú señalaste, se ha escrito mucho, la gente conoce muchas historias, muchos escritos acerca de la historia de las hermanas Mirabal, pero también yo diría que el tener la historia contada precisamente por la voz de Dedé es completamente diferente. Así es. Trae algo muy novedoso y muy fehaciente. O sea, la gente ya está viviendo que lo que se está contando no es una ficción, no es algo que realmente me lo contaron, sino que yo lo viví. Y esto es un ingrediente sumamente interesante. Sí, así es. Que tiene... No, quería enseñar el libro, que me preste para enseñar. Oh, sí, correcto. Sí. Correcto. Esta es la edición. Ahí está. ¿Tienes ahí el código? Correcto. Ese es el libro en inglés. Correcto. Y ahí están las 4 hermanas. Alive in the Garden. The True Story of the Mirabal Sisters and Their Fight for Freedom. Correcto. De Mirabal. Correcto. Muy interesante, y te decía... Y eso es upress.ufl.edu. Okay. O sea, upress.ufl.edu. Si quieres lo puedo... Ok, lo vamos a poner en la pantalla. Exacto. Para que la gente tenga la información y lo puedan adquirir también. Bueno, pero, pues... mira, antes de irte, un detallito bien pequeñito, que yo sé que tienen compromiso. Un minuto. Ya van como 10. Ya van como 10. Pero simplemente, en estos momentos, lo que quiero precisar es la importancia de que ustedes hayan sacado este libro de Dedé, por el hecho de que la historia, y tú hiciste un relato precioso ante el público, cómo se quiere cambiar la historia y cómo personas de influencia, hasta líderes de la política y de los extractos de nuestro país, están permitiendo que se desvirtúe lo que ha sido originalmente la realidad de los hechos. Así es. Bueno, yo creo, sí, efectivamente, yo creo que tú has dicho lo que ha estado ocurriendo. En la misma pregunta estaba la respuesta. Lamentablemente es así, y tiene que ver con el hecho de que
realmente nunca se hizo justicia y la impunidad se impuso y ahí el trujillismo siguió vivo en nuestro país y todavía sigue dando aletazos queriendo tener más vida, pero yo creo que el pueblo dominicano es mucho más sabio y mucho más fuerte que eso, así que... Qué bueno escucharte, Minut Tavares Mirabal, gracias por dedicarnos estos minutos y con esa agenda tan apretada que tienes. Gracias. Cuídate mucho, un placer. Gracias. Hasta luego. Qué bien, señoras y señores, hasta aquí su espacio Más TV, su dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos. Esperamos que el contenido de hoy haya sido no solo del agrado, sino del interés y también que haya servido de aprendizaje acerca de tantas cosas interesantes que nosotros debemos conocer. La próxima semana tenemos otra cita por aquí, por Mi Turno TV. A las 9 de la noche el próximo domingo estaremos con ustedes para brindarles una hora de informaciones y entretenimiento también. Sigan con nosotros en esta semana por nuestro canal de YouTube, Ernesto Bautista Más TV, en donde estaremos brindando su programa Saludo Matutino, con muchas cosas interesantes. Síganos, Ernesto Bautista Más TV en YouTube y por las redes sociales Más TV Show en Facebook, Más TV Show en Instagram y Más TV Show también en X. Hasta la próxima.